Estamos con nuestro personaje de hoy aquí en CHTV para hablar de una serie de temas vinculados a contratos que se aprueban en el Congreso de la República y una serie de temas vinculados al quehacer legislativo. Con nosotros está el diputado Juan Ramón Flores, diputado por el departamento de Comayagua, diputado por el Partido Libertad y Refundación Libre, para hablar de estas situaciones que vivimos en el país. Por cierto, anoche se ha conocido en el Congreso Nacional el famoso informe de la comisión que investigó ese caso de La Tigra, el proyecto habitacional denominado Bosques de Santa María, y el informe, tal y como se esperaba, ha salido desafortunadamente favorable al proyecto habitacional. En otras palabras, desfavorable a los intereses de los hondureños en general y particularmente de los capitalinos. Buenos días, diputado. Vamos con el diputado Juan Ramón Flores. Buenos días, diputado Juan Ramón Flores. Sí, buenos días. Primero, dar gracias a Dios siempre por la oportunidad, al auditorio de CHTV y a ti, Armando, por la oportunidad que nos brindas de estar aquí hoy, pues, para analizar muchos temas difíciles que está pasando el pueblo hondureño. Y realmente ese tema de La Tigra sí está complicado. Yo lo decía en una entrevista ayer, que precisamente hemos visto cómo en varios años venían metiéndole fuego al bosque. Por cierto, hay que decir que en ese mismo bosque fue donde se quemaron 3 bomberos y que 2 murieron en México precisamente, y que uno quedó totalmente desfigurado. En ese mismo bosque, que intencionalmente le metían fuego. ¿Para qué? Para ir evitando lo que el informe decía. No, que quitamos 20 árboles, que quitamos 300 árboles, que quitamos tantos árboles. Pero ¿qué sucede? Que ha venido de una forma deliberadamente metiéndole fuegos de bosque, de esa zona, 500 manzanas de bosque, para ir eliminando el bosque, y que así el impacto supuestamente ambiental que iba a causar la urbanización pues fuera menos. Ya habían quemado y ya se había muerto incluso gente. Incluso ustedes se recuerdan cuando se apagaba, que participaban cantidad de bomberos, hasta el batallón, y después al día siguiente otra vez el fuego. Lo volvían a apagar, a la semana siguiente otra vez el fuego. ¿Por qué? Porque deliberadamente le metían fuego. Y después de 4 meses, un informe que lamentablemente el Estado perdió ayer millones, solo escuchando ese informe de 40 páginas, para que la gente no lo escuchara. O sea, hicieron un informe para que la gente no lo escuchara. Al final de cuentas salió diciendo el abogado Ramos Soto que eso ya se sabía, que nosotros íbamos a estar en contra del informe. ¿Por qué? Porque esa era una intención que tenían ellos, donde involucraba un montón de instituciones, y básicamente, hay que decirlo, era para defender a los que dieron el permiso, que fue el alcalde de la capital, y eso tenemos que decirlo nosotros abiertamente. Y Ramos Soto pues anda con esa gente. Obviamente había que defenderlo. Los demás diputados que quedaron en la comisión también. Yo creo que ahí quien se llevó la peor parte fue el presidente del Congreso, Mauricio Oliva. Él se llevó la peor parte porque el pueblo tenía alguna esperanza de que ese informe pues dijera lo que es la verdad. Y lo que tú decías, Armando, que hay alguna esperanza con la fiscalía que haga algo, creo que esas esperanzas están perdidas, porque aquí sabemos cómo se maneja el Ministerio Público, sabemos cómo se manejan las instituciones, la misma Corte Suprema de Justicia. Hay una sola línea, y esa línea es que ese complejo que las comunidades vecinas han venido denunciando se va a seguir construyendo. Eso significa que el problema va a seguir, las manifestaciones van a seguir. Y creo que el peor error del Congreso Nacional con ese informe fue haber dado favorable ese informe a lo que es esa urbanización que ha venido a hacer gran daño a la capital, que desde ya, que el verano no empieza de una forma un 100%, la crisis del agua, eso es terrible. Y yo creo que ese tema sí es importante que los medios de comunicación, que el mismo Congreso Nacional se empodere de ese tema, porque el tema sí está complicado. No hay conciencia, no solo en la capital, sino a nivel nacional, de lo que es el cambio climático, que vino para quedarse, y nosotros tenemos que acostumbrarlos a ese tema.
y no estamos acostumbrados, nosotros queremos vivir en aquellos tiempos antiguos donde la gente para bañarse abría un chorro de 1 pulgada y lo soltaba hasta que después de media hora salía del baño botando 1 metro cuadrado de agua, cuando hoy vamos a tener que hacer sistemas, y eso para ellos del gobierno, sistemas donde la gente tenga que reciclar el líquido. De lo contrario, ahorita que viene el coronavirus y que bueno, y que ya tenemos el dengue y que han estado varias enfermedades, definitivamente el 50% de las enfermedades que pasan, pues no solo en Honduras, sino que en muchas partes del mundo, es porque la gente no tiene control con el aseo. Y si hablamos de que hay que lavarse las manos cada vez que va uno aquí, cada vez que come, cada vez que toca algo y no tenemos el agua, significa que la epidemia o pandemia que viene va a ser más terrible. Bueno, lastimoso eso que se dio, al final resultó, como se dice, la crónica de un informe anunciado. De la muerte anunciada. La crónica de la muerte anunciada que decía García Márquez, porque ya todo el mundo conocía que ese informe iba a salir favorable a la Tigra. Desfavorable, perdón, a la Tigra y favorable a los desarrolladores, favorable a la empresa constructora. Lástima, porque la constructora únicamente, ¿cuántos habrán ahí? ¿Cuántos serán los empresarios? ¿Será unos 10? ¿Será unos 20? Digo yo, 100 que fueran. ¿Cuántos vivimos en la capital? ¿Cuántos somos los hondureños? Somos millones. Pero en lugar de ponerse de este lado, pues se han puesto del otro lado, y eso es lastimoso, porque en este momento, decíamos más temprano, que Honduras, sabe usted, junto a 2 países más, está considerado los países más vulnerables de la tierra. Y desigual. Quedó Honduras así después del huracán Mitch. Y así, aquí cualquier cosa se va a transformar en una enorme sequía o inundaciones terribles. Por eso debemos cuidar el ecosistema. Y todo lugar donde hay una montaña hay que cuidarla. ¿Sabe por qué? Porque esa montaña nos protege de inundaciones. Esa montaña nos da agua, nos da aire. Y no es posible que los padres de la patria, los papás de la patria, estén clavándole una lápida a la Reserva Forestal de la Tigra. Las montañas son vida, aquí y en la China. Les repito, nos protegen de las inundaciones, al mismo tiempo nos protegen de las sequías. Nos dan con lo único que vivimos los seres humanos, que es el agua y el aire. Así que lastimosamente los diputados anoche, no todos por supuesto, se han puesto en contra de la vida, en contra de la humanidad, en contra del pueblo hondureño, en contra de Honduras, con ese informe desfavorable a la Tigra. Gracias a Dios, le repito, y ojalá que esto se cumpla. El presidente del Congreso ha dicho que esto no es vinculante, o sea, no tiene carácter obligatorio. Falta ahora el informe, el dictamen que va a emitir el Ministerio Público, porque ese sí es vinculante, porque es el Ministerio Público. Vamos a ver qué pasa, pero hay que hacer la lucha, por lo menos hay que patalear, Juan Ramón. Debemos patalear, porque no es posible. Es como allá en Comayagua, por ejemplo, que se van a volar las montañas que están en Comayagua. ¿Cómo ustedes van a permitir eso? Jamás. Ahí he escuchado a un diputado de Reinaldo Economo aplaudiendo este proyecto. Claro, ahí en San Pedro se están volando el merendón con otro proyecto habitacional llamado Jaracara, no sé qué. Jaraguá, sí. Allá no dijo nada él, y ahora quiere venir acá a endosarnos ese proyecto que viene aquí a constituir una puñalada trapera en contra de los hondureños y en contra de los capitalinos. Lástima.